Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, como siempre vamos a seguir con la sección de Agosto is Comic. Ahora vamos a continuar con el curso de álgebra. Me parece que el último problema, bueno, el último tema que toqué fue valor absoluto. Y bueno, desde acá viene el siguiente tema que sería polinomios a partir del problema 136. Como les digo, el temario de la CPRUNI es un temario un poco extraño. Hacen polinomios después de haber hecho ecuaciones, inecuaciones, valor absoluto, pero bueno, podríamos hacer polinomios, pero no me atrae mucho por lo mismo que es un tema que creo que no es tan complicado. Por ejemplo, acá hacen polinomios, después de polinomios hacen un poco de productos notables, división algebraica, por ejemplo, teorema de resto. Por acá vamos a ver problemas de Horner, ¿no? Por ejemplo, acá hallar el residuo. Entonces, creo que esos temas no, en general no. O sea, sí, obviamente tienen sus aspectos interesantes, pero creo que no tanto. De acuerdo, por acá, por ejemplo, por acá aparece un poco de cocientes notables, factorización, de igual manera, factorización quizás podríamos hacer. Y después de todos estos temas de polinomios, también acá entra MCD, MCM, radicación. Radicación, racionalización y a partir de... Creo que acá voy a comenzar porque a partir de la 211 comienzan los problemas del tema de funciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar a partir de la 211 hasta... A ver, ¿hasta dónde llega este tema de funciones? A ver, todo esto es funciones, funciones, funciones. Ajá. Funciones es un tema, es uno de los temas más extensos que hay, llegando inclusive hasta gráficas, así que, por ejemplo, acá 266 sigue siendo funciones, esto sigue siendo funciones, funciones inversas. Muy bien, hasta acá, hasta la 284, no, 285 también entraría como funciones. ¿De acuerdo? Y de ahí retoma ecuaciones polinomiales. Claro que esto lo hacen porque antes de eso se hace un poco de funciones polinomiales. Entonces vamos a elegir desde la 280 y de la 211, que creo que era la primera donde recién aparecían funciones. Y vamos a resolver, a ver, por ejemplo, si lo queremos dividir en temas, las primeras preguntas son de definición de funciones, dominio, rango, un poco de gráficas conocidas. Por ejemplo, acá está la función signo, por acá está una parábola, por acá veo función constante. Y esto llega pues hasta la 225, si no me equivoco. A partir de la 226 vemos que cambia el sentido de las preguntas. Comienza lo que es función inyectiva, creciente, acá es suryectiva, preguntas de teoría, muy bien. Inyectiva, par, impar, función acotada como la 233, ok. Entonces, desde la 200, eh, desde la 226 en adelante hasta la 240 exactamente, habla ya de funciones con características especiales, como por ejemplo inyectiva, biyectiva, suryectiva. Función acotada, cuando una función es par, impar, monótona, etc, etc. A partir de la 241 en adelante, acá veo puro álgebra de funciones, composición, suma, resta, división de funciones. Composición, ese es de la 246, no, de la 245. Esperen, antes. Desde la 241, y bueno, esto parece que va de 15 en 15, así que va hasta la 255. Así es. Después de esto, retoma otra vez. Bueno, 256, ahí está hablando de conjunto imagen de. La imagen de un conjunto y conjunto preimagen. 257, acá comienzan gráficas, full gráficas. Todo esto es full gráficas a partir de la 256. Full gráficas, todito esto es gráficas, genial. Y esto me imagino que debe llegar hasta la 270. Y después de eso ya comienza la última parte de funciones, donde se habla de función inversa, biyectiva. Básicamente eso. Todo esto es función inversa hasta la 283, la 284. Sigue siendo funciones, se ve más interesante. 285 también. Y finalmente ya 286
entre funciones polinomiales y ecuaciones polinomiales. Así que vemos que lo han dividido, creo que me parece que en 4 partes en total, y vamos a tocar un problema de cada una. ¿De acuerdo? A ver, entonces comenzamos. Toda esta historia comienza en el 211. De la 211 hasta la 225, en la cual habla de función, dominio, rango, funciones notables como función constante, función valor absoluto, cuadrática, etcétera, función signo. Así que vamos a ver 211 hasta la 225 y salió la 216, así que vamos a hacer el problema 216 que está acá. Justamente es el problema que está acá, así que vamos a resolverlo. A ver. Muy bien, dice: en la región determinada por el eje X y la gráfica de la función f definida con esta regla de correspondencia, se inscribe un rectángulo, una de cuyas bases está en el eje X y los otros dos vértices están en la gráfica de la función. Hallar el área máxima del rectángulo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá, evidentemente, va a ser graficar a la función f de x igual a 3 menos valor absoluto de x menos 4. Entonces, para graficar ese tipo de función se conoce un conjunto de técnicas con las cuales, a partir de la gráfica de valor absoluto de x, esta gráfica con forma de v es la función valor absoluto de x. A partir de eso podemos llegar a la función. Por ejemplo, si yo a todo este valor absoluto de x lo multiplico por menos, ahora la gráfica sería así. Esa es la gráfica de menos valor absoluto de x. ¿De acuerdo? Ahora, si yo a x, a la variable x, le resto 4, ahora la gráfica se va a mover 4 unidades hacia la derecha. ¿Ok? O sea, acá va a ser, acá en el 4... Ahí esa es la gráfica de menos valor absoluto de x menos 4. Y finalmente, si le sumo 3, la gráfica se va a elevar 3 unidades. ¿Ok? Recordemos que ese punto también es menos 4. Así que si yo le sumo 3 unidades, la gráfica pues quedará más o menos así. Acá, 3 unidades. Esa es la gráfica de 3 menos valor absoluto de x menos 4. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta gráfica más bonita. Ya sabemos cómo más o menos va a salir esta gráfica. Inclusive hasta ya se conoce un resultado ya general para este tipo de gráficas. ¿De acuerdo? Pero de esa manera rápidamente lo podemos deducir. La gráfica más o menos va a tener una forma así. Así y así. Donde aquí este punto, vamos a llamarle vértice, va a tener como coordenadas 4.3. ¿De acuerdo? Y esos ángulos por si acaso van a ser 45 grados. 45 grados. Muy bien. Entonces, acá el problema me dice que se va en esta región determinada por el eje X en la gráfica. O sea, en esta región de acá es la región determinada por el eje X en la gráfica. Bueno, podría ser un poquito afuera también, ¿no? Pero en esta región se va a inscribir a un rectángulo. ¿Ok? Un rectángulo, una de sus bases está en el eje X. O sea, el rectángulo más o menos va a tener esta forma. Acá va a haber un rectángulo. ¿De acuerdo? Rectángulo. 90, 90, 90, 90 por todos lados. Y me dicen que calcule el área máxima de este rectángulo. Entonces vamos a poner que acá claramente por la simetría, si a este segmento yo le llamo L, acá también va a ser L, ¿de acuerdo? De hecho, como esta altura vale 3, acá también vale 3, así que este pedacito de acá sería 3 menos L y acá también va a ser 3 menos L. Ok, entonces con eso ya tenemos el área de este rectángulo. Recordemos que el área del rectángulo simplemente es base por altura, así que el área vendría a ser la base, que es 2L, por la altura, que es 3 menos L. ¿De acuerdo? Entonces el área vendría a ser 6L menos 2L cuadrado. O lo podemos escribir así, menos 2L cuadrado más 6L. Ahora, ¿por qué lo trato de escribir de esa manera? Para que uno se dé cuenta que esto tiene la forma de una ecuación
de una función cuadrática, ¿de acuerdo? Una función cuadrática que como su coeficiente principal es negativo va a tener una gráfica que es una parábola cóncava hacia abajo, ¿de acuerdo? Simplemente cóncava. Entonces, el punto máximo se va a encontrar en el vértice. Y para hallar el vértice simplemente calculamos las coordenadas de h. ¿Ok? H es menos b sobre 2a, o sea, menos 6 sobre 2 veces menos 2. Ahí sale h, que es 3 medios. Y finalmente calculamos el valor de k reemplazando. Ese vendría a ser el área máxima. ¿De acuerdo? O sea, reemplazamos menos 2 por 3 medios al cuadrado, que es 9 cuartos, más 6 por 3 medios. ¿De acuerdo? Esto saldría a ver menos 9 medios, más 18 medios, 9 medios. O sea, 4,5. O 9 medios, como acá está en las alternativas. ¿De acuerdo? Entonces, el área máxima de este rectángulo, el área máxima de este rectángulo que se está formando acá, vendría a ser 4,5 y se obtiene cuando esa longitud vale 3 medios. O sea, cuando esa longitud vale 1,5, el rectángulo va a tener la mayor área posible. Y esa mayor área sale 9 medios. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Como les dije, esto viene hasta la 225. Y ahí comienzan ya otros temas como función inyectiva, creciente, impar, todo lo que estamos viendo a partir de la 226 en adelante. Y si no me equivoco, esto llegaba hasta la 240. ¿De acuerdo? Después de eso comienza álgebra de funciones. Así que vamos desde la 226 hasta la 240. Y tocó la 234. Vamos a la pregunta 234. Que está justamente acá. Es una pregunta sobre funciones pares e impares. ¿De acuerdo? Aquí está. Muy bien. A ver, en este problema me están diciendo que, bueno, me están dando 3 enunciados. En el primero me dicen que esta función es impar, en el otro me dicen que esta otra función es par y así. Y hay que indicar cuál de estos enunciados están en lo correcto. Y bueno, vamos a comenzar a ver. La primera dice que esta función es impar. Ya, eso es falso. ¿De acuerdo? ¿Por qué va a ser falso? Porque para comenzar, ¿cuándo una función es impar? O sea, para que la función f sea impar, debe de cumplir que f de menos x sea menos f de x. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que cumplir. Claro, obviamente aparte de que su dominio sea simétrico. Pero acá no hay nada que preocuparnos porque esta función está definida en todos los reales. Así que realmente no pasa nada ahí. Ahora, vamos a comprobar simplemente entonces que se cumpla esto. ¿Ok? Entonces acá ya tengo f de x, que es menos x más x al cubo entre 15 menos x a la 4 entre 3. Y simplemente hallamos f de menos x. Para esto simplemente copiamos toda la función, solo que en lugar de x ponemos menos x. Sería menos x más menos x al cubo entre 15 menos x a la 4 sobre 3. Entonces me va a quedar que f de menos x sería menos x, que es x. Acá va a salir menos x al cubo entre 15. Y acá sigue saliendo menos x a la 4 entre 3. Entonces, si yo acá factorizo el menos, en el paréntesis me va a quedar x, bueno, menos x, más x al cubo sobre 15 y más x a la 4 sobre 3. Y lamentablemente no hemos llegado a lo mismo porque esto no es f de x. Lamentablemente, miren, acá está f de x. Se parecen, ¿no? Se parecen porque acá tenemos menos x, x al cubo entre 15, x al cubo entre 15. Pero acá sigue menos x a la 4 sobre 3. Y acá dice más x a la 4 sobre 3. Por lo tanto, f no es impar. Por lo tanto, f no es impar. ¿De acuerdo? Vamos a la número 2. Acá nomás a un costadito. Dice que g de x es la raíz quinta de 1 menos x al cuadrado. Ya, esa función dice que es par. Eso sí es verdadero.
¿De acuerdo? Y recordemos una vez más, cuando una función es par, cuando cumple que f de menos x es lo mismo que f de x. Ya saben, ¿no? Se tiene que cumplir que tengan un dominio simétrico, ¿ok? O sea, que sea un dominio en el cual si cierto elemento x pertenece al dominio, entonces se cumple que su opuesto o su simétrico, menos x, también pertenece al dominio. Pero como le digo, acá el dominio es todos los reales, no hay ninguna restricción en G, así que no hay ningún problema. Vamos a simplemente comprobar que f de menos x sea lo mismo que f de x. O mejor dicho, que G, porque acá le han puesto la letra G. Ok, que G de menos x sea lo mismo que G de x. Así que comenzamos, a ver. G de x es la raíz quinta de 1 menos x al cuadrado más la raíz quinta de 1 más x al cuadrado. Entonces, ¿quién sería g de menos x? G de menos x vendría a ser la raíz quinta de 1 menos x al cuadrado más la raíz quinta de 1 más menos x al cuadrado. Entonces operamos y me va a quedar, a ver, g de menos x, que sería igual a la raíz quinta de 1 más x al cuadrado más la raíz quinta de 1 menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, acá nos percatamos de que ha salido exactamente lo mismo que había al inicio. Acá está g de x. Recuerden, acá está g de x. Y es exactamente lo mismo que ha salido. Así que g de menos x es lo mismo que g de x. Y efectivamente g es par. ¿De acuerdo? Y bueno, en la tercera, si sale impar, voy a marcar esto verdadero una vez. La tercera también es verdadero si es impar. Si tú en lugar de x reemplaza menos x, vas a poder factorizar el menos y te va a quedar h de x es menos h de x. H de menos x es menos h de x. Así que compruébenlo y van a ver que es verdadero. Acá la respuesta correcta serían solamente 2 y 3. ¿Ok? Ahí está, así de simple. Vamos a la siguiente. Ya, ahora, y acá, a partir de acá, comienza de la 231, no, perdón, de la 230 y... Esperad. ¿Qué había hecho ahorita? Había hecho... A ver, acá debe estar. Ya, hasta la 240. Vamos a la 241. Y ahí comenzaba ya álgebra de funciones. A ver. ¿Por qué no puedo avanzar? Ya, a ver. De la 241. Ya, ahí está. Ahí está, 241. Y esto me imagino que debe ir hasta la 255, ¿no? Ya vamos a incluirle la 256 también, para que ahí después de eso siga full gráficas nada más. Así que de la 241 hasta la 256. 241 hasta la 256. Y salió la 245. A ver, vamos a ver cuál es la 245. Acá está la 245. Ya, ahí está, 245. Dice, sean las funciones. Vamos a poner acá. Acá me dan una función. Esta función me la han definido con pares ordenados 0,0, 1,0, 2,1. Recuerda que si te dicen 2,1 se refieren a que f de 2 es 1. Por ejemplo, 3,2 significa que f de 3 es 2. 4,3 significa que f de 4 es 3. 6,10 significa que f de 6 es 10. O que la imagen de 6 es 10. ¿De acuerdo? Ahora, la otra función g, ahí se la han definido con una regla de correspondencia. G de x es la raíz cuadrada de x más 2. Y está definida exclusivamente para todos los números del intervalo de menos 2 a 2 abierto. Me dicen que g al cuadrado más f de n es 3, hallar n cuadrado más 2.
Bueno, si me dicen que g al cuadrado más f, evaluado en n, es 3, me piden hallar cuánto vale n cuadrado más 2. Y simplemente acá lo que tendríamos que hacer es... Bueno, tenemos dos opciones. O planteamos una ecuación, ¿ok? O simplemente buscamos con qué valor cumple esto. Inclusive podríamos hasta definir a toda la función. Vamos a, como quien va practicando, vamos a definir a toda la función g cuadrado más f. De acuerdo a g al cuadrado más f. Ahora uno puede preguntarse y decir, profe, ¿puedo yo, cómo se define g cuadrado más f? Y en realidad eso es más intuitivo de lo que parece. Si tú tienes g cuadrado más f de x, lo único que tienes que hacer es sumar g cuadrado de x más f de x. Ahora, para esto pensemos, ¿qué valores se pueden reemplazar acá? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú puedes reemplazar g cuadrado más f de 5? No, la respuesta es no, profesor. ¿Por qué no? Porque g cuadrado más f de 5 vendría a ser g al cuadrado de 5 más f de 5. Y para comenzar, f de 5 ni siquiera existe. No hay ningún par ordenado en el cual la primera componente sea 5. Y para colmo, g de 5 al cuadrado tampoco existe. ¿Qué, profe? Yo no puedo reemplazar acá 5 y decir que g de 5 es raíz de 7. No, porque esta función solamente está definida para números de menos 2 a 2. O sea, tú no puedes reemplazar 5 porque simplemente la función no está definida así. Solo puedes reemplazar valores de menos 2 a 2. Entonces hay que buscar un valor que se pueda reemplazar en las dos funciones al mismo tiempo. Profesor, ¿puedo reemplazar 6? Por ejemplo, g cuadrado de 6 más f de 6. Porque ahora sí f de 6 sí hay, profe. F de 6 es 10. Claro, f de 6 sí hay, pero el problema es que g de 6 tampoco hay, así que no puedes. Solamente podemos reemplazar valores que permitan que ambas funciones existan. O sea, que estén en ambos dominios. Por eso la teoría dice, ¿no? Para hallar el dominio de ese tipo de funciones, tienes que intersectar los dominios, ¿no? Para buscar qué elementos están en ambos dominios. Y bueno, creo que acá no está muy complicado darnos cuenta con qué elementos sí podríamos reemplazar. Podemos reemplazar con 0. Sería g al cuadrado de 0 más f de 0. Ahora, g de 0 es raíz de 2, al cuadrado sería 2 y f de 0 es 0, así que sale 2. Ahí está. También tenemos g cuadrado más f, también podemos reemplazar 1. Por ejemplo, también podemos reemplazar 1. Sería g al cuadrado de 1 más f de 1. Y g de 1 al cuadrado es 3. Bueno, g de 1 es raíz de 3, pero al cuadrado sería 3. Más f de 1 que es 0 y ahí sale 3. Y si se dan cuenta, son los únicos valores que podemos reemplazar. Ya no podemos reemplazar ningún otro valor más. No podemos reemplazar 2 porque no existe g de 2. Ni 3, ni 4, ni 6. ¿De acuerdo? Así que el problema me dice que g al cuadrado más f de n sale 3. Bueno, para que salga 3, este número tiene que haber sido 1. Pues. Así que n al cuadrado más 2 sería 1 más 2, 3. Y ahí está la respuesta del problema. Ahí está. Muy bien. Vamos a las siguientes preguntas. A ver. Esto llegaba hasta la 256. A partir de la 257 ya estamos hablando de gráficas. 257. Y todo esto se va, si no me equivoco, hasta la 270. Sí, hasta la 270 y de ahí comienza otra cosa. A ver. Vamos a poner acá desde la 257 hasta la 270. Vamos a ver qué nos toca. 263. 263. Ajá, muy bien. A ver, acá vemos una pregunta bastante interesante. Así a simple vista se le ve interesante, ¿ah? A ver. Muy bien. Dice, la figura que representa mejor a g de x igual a... A ver, vamos a ver esta función. G de x es 1 más f de valor absoluto de x sobre x. Y para graficar a esta función, o sea, yo tengo que graficar a esta función g de x. ¿De acuerdo? Tengo que graficar a esta función g de x.
que es 1 más f de valor absoluto de x sobre x. Y para graficar esta función me están dando de dato la gráfica de la función f. Y para eso simplemente vamos a analizar, como vemos un valor absoluto, hay que analizar qué pasa cuando x es negativo y qué pasa cuando x es positivo. ¿Ok? Notemos que para comenzar x no puede ser 0. ¿Ok? Es lo primero que notamos. Ahora analicemos qué pasa si x es positivo. Bueno, si x es positivo, el valor absoluto de x sería x, así que g de x sería 1 más f de 1. Si el valor absoluto de x es igual a x, esta pequeña fracción me va a salir 1, así que g de x sería 1 más f de 1, pero en el gráfico puedo ver claramente que f de 1, ya que está aquí, f de 1 vale 0, así que g de x es 1, lo cual es muy interesante porque con eso me di cuenta de que cuando x es positivo, la función va a ser constante e igual a 1. Ok, o sea, más o menos su gráfica va a ser algo así. Es una función constante e igual a 1. Ahí está. Solamente para positivos, por eso solamente trazo esta función constante hacia la derecha, donde están los positivos, nada más. Ahora, ¿qué pasaría si analizo cuando x es negativo? Bueno, si x es negativo, el valor absoluto de x va a ser menos x. Así que g de x va a ser 1 más f de menos 1. Ahora, f de menos 1 claramente lo podemos ver acá en el gráfico. Me parece que está a la misma altura del 1. Así que g de x termina siendo 1 más 1, 2. O sea, es una función constante, otra vez, pero que ahora sale 2. Ojo, y esto es para valores negativos. Así que acá el 2 trazamos una función constante, pero solamente hacia la izquierda, para valores negativos. Y se acabó. ¿Cuál sería la gráfica de toda la función g? Bueno, graficamos a las dos funciones al mismo tiempo. Para valores positivos sale constante e igual a 1. Y para valores negativos sale constante pero igual a 2. Y así sería la gráfica de esta función. Y cuando x es 0 simplemente no está definida. ¿De acuerdo? No está. Vamos a poner acá, cuando es 0 simplemente no está definida. De acuerdo, entonces vamos a ver cuáles las alternativas sería. No copié las alternativas porque se ve muy grande, pero a ver. ¿Qué es esto? No veo ninguna parecida. No veo ninguna parecida. A ver, la figura que mejor representa la gráfica de... ¿De dónde la gráfica de f de x? No, me parece que ninguna de esas alternativas representa... Aunque... Bueno, podría ser que haya sido 1 menos. Si hubiese sido 1 menos, para negativos hubiese salido 0 y para positivos hubiese salido 1. No, ninguna de esas alternativas lo está representando bien. Ajá, me dan la gráfica de f. Si x es positivo, sería básicamente 1 más f de 1, pero f de 1 es 0, así que cuando es positivo tiene que salir 1. Y cuando x es negativo, sería 1 más f de menos 1, o sea 2. Y en ninguna parte aparece eso. Ahora, dense cuenta que la función g tranquilamente está definida en todos los reales, excepto el 0, nada más. La función, una vez se puede pensar, profe, esta función f no está definida en todos los reales. Entonces g tampoco, ¿no? Y la respuesta es no, en este caso g también está definida en todos los reales. Bueno, todos los reales distintos de 0 al menos. Tranquilamente puedo hallar g de menos 5. Tranquilamente. Y no, efectivamente no hay clave. La respuesta es la que yo he graficado ahí. Vamos a buscar otro. Del siguiente a partir de la 271, donde ya comienza a tocarse temas de función inversa y todo eso de ahí, hasta la 285. Hasta la 285. 271 hasta la 285. Y tocó la 277. A ver, 277. Que acá está. A ver.
Muy bien. Ahí está. Dice, sea la función f, ok, esa función f está definida en el intervalo de menos a más infinito, ese vendría a ser su dominio, hacia todos los reales, tal que f de x, y acá me dan una regla de correspondencia que, bueno, tiene la forma de una función cuadrática. Me dicen que la inversa de 6 es 3 y me piden el rango de f inverso. Bueno, acá eso lo podemos resolver creo que rápidamente aplicando un poco de teoría. Si la función inversa de 6 es 3, entonces al calcular f de 3 tiene que salir 6. La inversa es todo al revés. Si tú en la función inversa reemplazas 6 y te sale 3, entonces en la función original al reemplazar 3 te tiene que salir 6. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que f de 3 es 6. Ahora, si acá reemplazo f de 3, me va a quedar 3 al cuadrado más 2a por 3 más 3 es 6. Y ahí me sale a. A ver, sería 9 más 3, 12. A vale menos 1. ¿De acuerdo? A vale menos 1. O sea, esta función está definida desde 1 hasta el más infinito hacia todos los reales, tal que f de x es x al cuadrado menos 2x más 3. Y me piden calcular el rango de la función inversa. Lo cual es curioso porque si aplicas teoría, el rango de la función inversa no es nada más que el dominio de la función original. Como te digo, una vez más, la función inversa simplemente revierte todo. Si un conjunto es el rango de la función inversa, ese conjunto para la función original sería el dominio. O sea, el dominio de la función f es el rango de la inversa y al revés. El dominio de la inversa es el rango de la función f. Entonces acá el dominio simplemente es esto. Vendría a ser de 1 al más infinito. ¿De acuerdo? Y ahí está. La respuesta sería la A. Muy bien. Muy bien. Creo que con eso ya hemos tocado 5 temas. Así que después de esto... A ver, ¿qué sigue después? Después de esto sigue funciones ya polinomiales, ¿no? O sea, funciones polinomiales como por ejemplo la 293, 294... Hasta la... Ya, hagamos este tema de una vez también ya. Desde la 286. O sea, acá lo que hace la CPRUNI es juntar función polinomial con el concepto de ecuación polinomial. Profe, pero antes no habían hecho ecuaciones. Sí, pero solamente se había hecho ecuaciones lineal, cuadrática, bicuadrada y recíproca. Recién acá, por ejemplo, donde ves donde comienzas a ver ecuaciones de tercer grado, de grado 5, las propiedades de las raíces y todo eso, ¿no? Así que desde la 286 hasta la 300. 286 hasta la 300. Y sale la 298. A ver, 298 que justamente está acá. Es un problema donde abordamos el tema de gráficas. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ponerle las claves. Acá también es lo que te piden. Te piden hallar P de 2 o P evaluado en 2. Ahí está. Dice, si P de X es un polinomio, es un polinomio de menor grado posible, cuya gráfica es... A ver, acá lo que tenemos que darnos cuenta, ya, es que este polinomio, al ser graficado, intersecta al eje X en menos 6, menos 3 y 7. Entonces esos valores deben de ser las raíces reales de este polinomio, ¿de acuerdo? Ahora, para que una raíz sea menos 6, debe haber un factor que sea X más 6. Para que una raíz sea menos 3, debe de haber un factor que sea X más 3. Y para que una raíz sea 7, debe de haber un factor que sea X menos 7. Ahora, recordemos un aspecto más de la teoría. Este menos 6 es una intersección de forma secante. Recuerden que estas raíces pueden ser intersectadas de forma secante o de forma tangente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Depende de la multiplicidad de las raíces. Por ejemplo, si el menos 6 es secante, significa que acá este x más 6 tiene que estar elevado a un exponente impar. Por el caso contrario, en el menos 3 la intersección es tangente. Ahí es tangente. Entonces ahí el x más 3 tiene que estar elevado a un exponente
par. O sea, menos 3 es una raíz de multiplicidad par. Y 7 sería impar. ¿De acuerdo? Ahora, como el problema me dice que p de x es un polinomio de menor grado posible, entonces para que sea el menor grado posible, vamos a considerar que sea x más 6 a la 1, x más 3 a la 2 y x menos 7 a la 1. Y no olvidemos, acá ya casi me estoy olvidando, de que acá hay que considerar un coeficiente principal a, que en este caso por la forma de la gráfica ya se sabe que va a ser negativo, pero si lo quieres hallar de manera más exacta puedes utilizar este punto. Este punto es el punto 0,378, lo cual significa que P de 0 tiene que salir 378. ¿Ok? Bueno, P de 0 lo podemos hallar simplemente reemplazando que X es 0, o sea, vendría a ser A, 0 más 6, 0 más 3 al cuadrado que es 9 y 0 menos 7 que es menos 7 y eso tiene que salir 378. ¿Ok? Operamos a ver 9 por 7 es 63, por 6 es 378, A sale menos 1. Entonces con eso ya tenemos oficialmente al polinomio. El polinomio es P de x igual a menos x más 6 por x más 3 al cuadrado por x menos 7. Ya vimos que A vale menos 1, así que simplemente quedaría así. Me piden calcular P evaluado en 2, sería menos 2 más 6, 8, 2 más 3, 5, al cuadrado 25, 2 menos 7 es menos 5. Acá saldría 25 por 8 es 200, por 5 sería 1000. Así que acá la respuesta vendría a ser la letra C de casa. Y bueno, y con esto ya hemos tocado la primera parte de funciones, que es función, definición de función, dominio, rango, funciones notables, función cuadrática, lineal, función afín, ¿no? Todo eso. La segunda parte, que era funciones especiales, como por ejemplo inyectiva, biyectiva, par, impar, que fue el problema que nos tocó. Después de eso, álgebra de funciones, suma, diferencia, producto, composición de funciones. Y por último, ese aspecto de gráficas. También gráficas que ya hemos hecho y ahora que hemos hecho funciones polinomiales. Así que nos vemos en el próximo video donde ya vamos a estar oficialmente comenzando con el segundo material de la CEPRE-UNI, donde ya vamos a ver temas como números complejos, logaritmos, matrices determinantes, sistemas, sucesiones, series, etcétera, etcétera. Así que conmigo será hasta el próximo video.